Los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Quería decirles que para nosotros el día de ahora, que es el 12 de diciembre, donde estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, nos pareció muy apropiado tener una presentación del último libro de Rafael Lara Martínez, que es Indigenismo salvadoreño. Para comenzar, el decir que tenemos indigenismo en El Salvador es ya una aceptación de nuestra propia identidad. Y eso es vital para entender quiénes somos, ¿verdad? Entonces, quería decir que estamos muy contentos de tener al doctor Rafael Lara Martínez. Rafael, que él es, como ustedes saben, él es antropólogo, lingüista y tiene un postdoctorado también en literatura latinoamericana. Bienvenido, Rafael, y bienvenido. Muchas gracias. Tenemos, por supuesto, a Nelson López, que es el director de la editorial de la Universidad Don Bosco. Y aprovecho, Nelson, para agradecer a la Universidad Don Bosco todos los esfuerzos que han hecho por la promoción del náhuatl a través de los años. La verdad que ustedes, como Don Bosco, han tomado el liderazgo de este proceso y de este retorno a nuestros orígenes. Muchas gracias, Nelson, por ese gran trabajo. Gracias por invitarnos. Y tenemos como comentarista también el día de ahora a Ricardo Cayetano Martínez Martínez, que él es maestro de filosofía en la Universidad Nacional del Salvador y que ha comentado sobre el libro y va a seguir comentando sobre todo porque para poder entender este libro se necesita esos comentarios y se necesita un análisis profundo y un interés en lo que es el náhuatl. Así es que para entender cómo se hizo este libro y su estructura y por qué estamos lanzando este libro el día de ahora, vamos a comenzar con Nelson, quien nos va a hablar sobre el libro. Bueno, muchas gracias, Janet. Gracias a todos por estar acá. Es un verdadero honor tenerlos. Les agradecemos su presencia. Sé que pudieron haber estado haciendo muchas otras cosas, pero decidieron estar acá y eso se aprecia. Y claro, como ya decía Janet, la editorial de la Universidad Don Bosco, a través de los años, ha venido publicando diferentes facetas del náhuatl, diferentes publicaciones que datan de nuestros orígenes, ¿verdad? Sé que ahora Rafael quizás nos pueda hablar más adelante de esto, pero yo sé que él está haciendo diferentes investigaciones, no solo con el náhuatl pipil, sino que con otras lenguas también. Pero una de las razones por las que la editorial de la Universidad de Don Bosco está publicando y como bien lo decía Janet, remontándonos a nuestros orígenes, es por la negación que muchos salvadoreños tenemos a lo nuestro. Recuerdo cuando yo estaba dando clases en una universidad de Estados Unidos, siempre les decía a mis estudiantes de estudios latinoamericanos que nosotros no nos podemos llamar europeos, tampoco nos podemos llamar indígenas, tampoco somos negros, sino que somos una mezcla de todo eso. Y hacía con 3 papelitos, les ponía yo a los estudiantes, les decía, esta parte es lo indígena, esta parte es lo europeo y esta parte es lo africano que tenemos. Todo eso se hace una sola bola y ahí está. Eso somos nosotros. Entonces, negar lo indígena, negar una parte de lo nuestro, es negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que bien hace Rafael en este libro de indigenismo salvadoreño, que rescata nuestros valores indígenas y las tradiciones que también tiene acá. Y he leído la introducción de Ricardo y él
va a hablar un poco más sobre esto, pero lo interesante de todo esto es cómo nuestras raíces indígenas y las creencias religiosas de mucho también se mezclan. Bueno, Janet comenzó hoy hablando, y todo esto es muy importante, y todo esto tiene que ver con lo que va a pasar a continuación, de que hoy es el Día de la Virgen, ¿verdad? ¿Y por qué lanzar un libro de indigenismo? ¿Qué tiene que ver con esto? Y ustedes se van a enterar en un momento. Pero bueno, hablemos un poco más del libro. Ustedes pueden ver la carátula, la portada, y si los acercamos un poquito más, ustedes pueden ver ahí la danza del venado. Entonces, dentro del libro de lo que está del indigenismo. Este libro lo componen dos ensayos muy interesantes eh, y un poema, y les voy a hablar un poco de esto. El primer ensayo es Aquino no Nonti, y el siguiente ensayo es La Pastorela Náhuatl. Y al final también se encuentra un poema que me gustaría leerlo un momento. Es un poema corto, pero ¿por qué incluir un poema con dos situaciones más científicas, digamos, ¿no? Una investigación más rigurosa? Eh, y de eso también quizás los que están en la audiencia puedan mantener esa pregunta para hacérsela a Rafael más adelante. Eh, y la dedicación también, Rafael, la dedicación que le hiciste a este libro fue para Ricardo Aguilar, que también otra persona que tuvo que ver mucho con este mundo, con cuestiones del indigenismo, y a quien se le dedica el poema. Quiero terminar diciéndoles que el libro se encuentra ya en la Universidad Don Bosco. Pueden encontrarlo en el campus de Antiguo Cuscatlán, pueden encontrarlo en el campus de Soyapango, y también, no le había dicho esto yo a Rafael, pero sorpresa, también está en Amazon. Para las personas que viven en Estados Unidos, lo pueden conseguir en Amazon, y con gusto nosotros se lo enviaremos. Entonces ahora me quiero tomar la libertad. Este es uno de las imágenes que aparecen en el libro, y que es el pintor Ricardo Aguilar, humano, quien murió hace un año. Entonces, el poema se llama Venado con plumas, venado emplumado, y es de Jorge Molina Aguilar. Camina por la calle un loco, vive mucho y descansa poco. Desde afuera parece un señor, humano pinta con fuego y con amor, viejo, rebelde y terco. Trepaba muros y rompía el cerco. Niño grande, cipote mimado, hoy vas de vuelta a la tierra como hombre venado. Recuerden la imagen, ¿verdad? Dicen que tu belleza la dejó perpleja, porque vos siempre levantas la ceja. Así camina erguido, pero con dolor humano, pinta con agua y con amor. Loco, necio y bravucón, deja todo listo el muy cabrón, siempre de viaje, siempre de prisa. Se nos fue elegante con una sonrisa. Mi vieja dice, ¿y dónde va, hermano? Viento en popa, contesta humano. Y te nos vas lejos, hombre venado, para vivir por siempre en un cuadro inacabado. El alma de Ricardo Aguilar Humano siguió su marcha y dejó el cuerpo, y Humano ya no existirá nunca más, volvió a la tierra. Bueno, lo dejo entonces con esta imagen del libro, con ese poema, y decirles que cualquier consulta, la editorial de la Universidad de Don Bosco, cualquier tema que tenga que ver con el náhuatl, lo pueden consultar acá con nosotros a través del Facebook de la editorial de la Universidad de Don Bosco también. Muchas gracias. Gracias por esos comentarios, Nelson. Y ya que hemos visto la portada del libro, la dedicación del libro, el poema que encuadra uno de los importantes pintores y pensadores salvadoreños, que en paz descanse, creo que nos hace de nuevo ver el reto de este libro. Así es que para enfrentarnos al libro vamos a tener la oportunidad de oír lo que nos dice Ricardo Cayetano Martínez. Adelante, Ricardo. Gracias por esta invitación tan especial que me ha hecho Rafael Lara Martínez por medio de Janet de la Universidad Don Bosco a través de Nelson López.
También saludo a toda la audiencia que se está conectando de manera virtual y que también va a participar, esperemos, a final de estas consideraciones teóricas y epistemológicas y de carácter crítico, con sus preguntas, con sus análisis específicos. Voy a comenzar, ya que Nelson nos ha dado la pauta con la lectura del poema de Ricardo, la perspectiva de un relanzamiento de la eidética ancestral, que iba a ser mi último punto de trabajo en esta presentación, pero a propósito de esta evocación literaria, de esta evocación poética, de esta profunda construcción filosófica y metahistórica, hablando fuera de los cánones occidentales, que estamos rescatando y actualizando de la profunda historia salvadoreña. Cuando hablamos de la profunda historia salvadoreña nos referimos a ese legado ancestral, es decir, a nuestras raíces. Bien decía Nelson que somos una composición múltiple de diferentes experiencias históricas, pero tenemos un tronco común que nos ancla al territorio y que nos ancla también a esta gran territorialidad que llamamos América Latina y que hoy la expresamos en Centroamérica y El Salvador específicamente. Son 6 elementos que quiero traer a colación de este magnífico libro de Rafael Lara Martínez, que está compuesto por 2 ensayos, uno referente a el metarrelato en torno a la construcción mítica de Aquino y el otro básicamente sobre los sucesos, acontecimientos que envuelven esto que no logramos aún entender a cabalidad de 1932 como un evento cataclísmico, un evento profundo que cisma no solamente El Salvador, sino toda América Latina hoy en una perspectiva de análisis de largo alcance o de largo aliento. La primera perspectiva que quiero analizar es la paradoja entre política y lengua en la historia salvadoreña que nos apunta Rafael en estos 2 ensayos. Segundo, el rescate de la lengua sin acción política, que también es un tema crítico que básicamente centra el análisis y centra la convocatoria, la reflexión. Tercero, es la crisis de las ciencias sociales, no solamente en América Latina, en Centroamérica, en El Salvador específicamente, sino la crisis de las ciencias sociales a nivel global, que no reconoce la existencia de la multiplicidad histórica que tenemos como género humano. El cuarto elemento que quiero destacar es una visión liberadora moderna que se le conoció como corriente marxista y que se impone en las tradiciones latinoamericanas con un mesianismo personificado o personalista y que básicamente encubre todas las trayectorias propias de nuestros pueblos originarios y sus gestas, primero de resistencia, de gran cultura, de gran conocimiento, y después en el esquema de dominación que se construyeron en ese altar de sacrificio que se le llama el Estado Nacional. El quinto elemento es qué pasa con la academia, qué pasa con nuestras universidades, qué pasa con nuestros sistemas educativos en torno a lo que Janet apuntaba al inicio, ¿verdad? Un suspiro, una apertura, un leve, una luz en el fondo del túnel para podernos reencontrar con estos saberes ancestrales a partir de la lengua, a partir de la cultura, a partir de la educación. Y sexto y último, lo que les decía al principio, el relanzamiento de la eidética ancestral. En el primer elemento que quiero destacar es que precisamente tenemos todo un reto y una visión que no se logra consolidar en lo que llama Lara Martínez como la paradoja entre política y lengua ancestral. Es decir, aquí, y me voy a permitir usar el concepto
metodológico de la glotopolítica, de la relación entre lengua y política, y además entre política y lengua. Por tanto, la glotopolítica nos habla de las relaciones de poder, de autoridad o legitimidad en torno a las construcciones discursivas, narrativas y, por lo tanto, sistematizadas de las ideas. En El Salvador, como en toda América Latina, no se puede reivindicar la lengua sin reconocer el contenido material de esta, que es la acción política. Tenemos ese déficit en todos nuestros proyectos lingüísticos, académicos, formativos. Si queremos abstraer, por un lado, la lengua y por el otro lado, no reconocer este proceso de relación política que han construido los pueblos originarios en Cuscatlán. Es decir, los pueblos originarios en lo que hoy conocemos como El Salvador, ya configurado en un Estado nacional que lleva 200 años siempre negando la existencia de los pueblos originarios, sus lenguas, su cultura, su modo, sus usos, sus costumbres y su persistencia en existir. Segundo elemento, para poder rescatar la lengua y esta a partir de reconocer la cuestión de la política, hay que ver que en 200 años de modernización del Estado Nacional salvadoreño, hemos vivido y hemos padecido el proceso de la desposesión de la tierra. Es decir, lo crucial, y que Lara Martínez habla concretamente en los sucesos del 32 como un ejemplo a flor de piel, como un ejemplo nítido, es que siempre los procesos de acumulación de capital en la construcción de lo que se ha llamado modernidad y civilización con el Estado moderno, que no escapa la experiencia salvadoreña a todo lo que ha pasado en el planeta en 200, 300 años, ¿verdad? Que primero en las etapas coloniales de las periferias, en lo que hoy conocemos como Asia, África y América, siempre hay olas de acumulación de capital en la cual los grandes imperios de la modernidad se hacían extracción y acumulación de esto, despojando masivamente a los pueblos originarios de sus territorios. Y no es una categoría que estoy manejando simplista en el ámbito de la economía política, sino entendemos como territorio aquel elemento que construye cultura. No solamente es un territorio que nos da un alimento ante la praxis transformativa de una sociedad para poder garantizar el alimento, garantizar la vida de una comunidad en específico, de una sociedad o de una civilización, sino también es la construcción ideática y la construcción mítica del territorio que se construye a partir de una configuración de relación social entre sus participantes y que es la manera en cómo se relacionan con el entorno. Es decir, todas esas formas de conciencia social que construye la humanidad según las experiencias propias, y en el caso de El Salvador y América Latina, cómo nuestros pueblos originarios han construido esta idiática, filosófica, artística, comunitaria y prácticamente lingüística en torno a la realidad a la cual se enfrentan. Por lo tanto, no podemos hablar de lenguas originarias sin reconocer este proceso histórico de largo aliento de un despojo, de una conculcación de los derechos elementales de los pueblos originarios para existir. Y para existir no solo materialmente y su vida propia, sino existir como cultura, con sus usos, modos y costumbres propias, con sus formas de organización política, con sus formas de organización de trabajo comunitario para poderse manifestar en torno a la generación posterior, es decir, cómo trabajan la tierra para poderla heredar en un sentido comunitario, en un sentido lógico de lo que Aristóteles llamó la acción política,
como precisamente el oficio más noble del ser humano, y que con esta pequeña definición aristotélica, valga la redundancia occidental, pero acorde a una visión global que podemos retomar, que es una visión del buen funcionamiento del actor político para el beneficio común. Desde esta perspectiva se ha generado todo un encubrimiento que en El Salvador no se logra aún discutir ni resarcir, y mucho menos restituir esta visión de desposesión de la que han sufrido los pueblos originarios con el concepto de la posesión originaria de la tierra. El tercer elemento es que nuestras ciencias sociales tienen dos, digamos, patas chocas o patas quebradas, de la cual apenas comienza a querer caminar, pero con estas dificultades propias de contener visiones occidentales basadas primero en un dualismo cartesiano, es decir, en esta visión científica en la cual todo lo demás fuera del ser humano es útil, es explotable, es manejable, y por lo tanto es prácticamente desechable. Este dualismo que se nos impone en la ciencia en general y en las ciencias sociales básicamente nos hace generar disciplinas como la antropología, la sociología, etcétera, en la cual vemos a los pueblos originarios como objetos de estudio, es decir, como aquello que hay que analizar, aislar de sus consideraciones para interpretar una visión externa, sin reconocer precisamente que no son objeto de estudio, sino en todo caso sujetos de un estudio global en el que permitiría un diálogo aséptico, un diálogo que permita deconstruir esta visión autoritaria del conocimiento que se impone desde las academias y desde las disciplinas. Esta visión es una crítica muy interesante que tienen los dos ensayos, de que el otro elemento que viene arrastrando es esta cientificidad basada en lo que Bacon dijo, como que la naturaleza es para hacerla útil al ser humano. Entonces tenemos estas dos visiones de la modernidad occidental que trasladamos a nuestros sistemas académicos, a nuestros sistemas científicos, y por lo tanto negamos la existencia de otros saberes que no están basados en esta visión de mundo, sino que están basados en otras visiones un poco más armónicas, un poco más vinculantes, no solo con la sociedad, sino con eso que vamos a llamar nuestra Pangea ecoverde, ¿verdad? Es nuestra Pangea ecológica que nos permita sobrellevar a un mundo en armonía entre sujetos, con un sujeto vivo que es el planeta Tierra. Pasamos al cuarto elemento que nos impele y que se vincula con esto, es que se ha impuesto desde una perspectiva liberadora aquella visión de mesianismo cristiano, el martirio y el sacrificio, que bien se explica en el ensayo sobre Aquino, y que difícilmente podemos nosotros recuperar si no es a partir de una crítica elemental a estas visiones liberadoras, que por ejemplo se critica y se narra a la perspectiva daltoniana en torno a el ser sacrificial de Aquino como un héroe, ¿verdad? Que se condensa por medio de epopeyas, por medio de batallas geniales y por medio de resistencias personales, como si el ser humano se guiara a partir de líderes que no tienen ninguna relación con sus pueblos, que no tienen ninguna relación con sus sociedades, y que son las vanguardias, estas concepciones vanguardistas de una visión liberadora en los estados modernos, y vemos que ha tenido sus fracasos básicamente. En la convocatoria que nos hace Rafael es ver a estas visiones diferentes desde una perspectiva más de pueblos originarios,
de pueblos ancestrales con conocimientos propios y que no necesariamente están básicamente en una visión del martirio como objetivo final de liberación. Al contrario, nuestros pueblos originarios siempre nos han planteado que quieren vivir, que no quieren martirizarse, que no quieren crucificarse, que no quieren resucitar porque están vivas y vivos. Lo que están diciéndonos cotidianamente en todo el tamiz latinoamericano es que los pueblos originarios están vivos, cuentan con cultura, resisten a la barbarie del Estado nacional con todas sus aristas y que es necesario que formen parte de una cultura más amplia, una cultura en la cual puedan convivir armoniosamente en una visión ya plurinacional, múltiple y pluricrítica en torno a cómo convivir con otras civilizaciones y con otras experiencias diferentes a las suyas en el marco del respeto, en el marco de una sociedad de argumentación, una sociedad en la cual el diálogo y la correspondencia en torno a las experiencias y trayectorias se puedan compartir y se puedan generar los mejores momentos de correlación entre sociedades diversas. Pese a eso, se llama a una visión de buscar sacar del anonimato a estas filosofías ancestrales a favor de la vida, a esta visión de queremos estar en no una vida futura como un estadio utópico, sino en una vida presente con todo nuestro rescate ancestral y toda nuestra historia pretérita de resistencia y de lucha. En este sentido, los dos ensayos de Rafael Lara Martínez nos convocan inmediatamente al relanzamiento de la eidética ancestral. Y la eidética ancestral es una reconfiguración de los saberes ancestrales en la actualidad con sus enriquecedoras experiencias que han tenido de lucha y resistencia para que puedan vivir armoniosamente con otras culturas y otras visiones. No se trata de buscar sociedades indígenas de experiencias antiguas y retraerlas al presente, no, se trata de rescatar esos principios y esos saberes para poder vivir en el presente con las nuevas condiciones actuales económicas, políticas, sociales. Y por lo tanto, los pueblos originarios no están llamando a hacerse independientes de los estados nacionales, a romper con la situación global de armonía o de conflictividad que se vive en el planeta, sino integrarse como sociedades vivas, como sociedades con cultura, con lengua, con visión a un concierto amplio de la multidiversidad. Por eso es muy importante el concepto de eidética ancestral en el nuevo contexto de la multiculturalidad y la multidiversidad en torno a los pueblos originarios. Me quedaría con estas ideas, Rafael, para generar el debate, la discusión. Nelson y Janet, convocando a que podamos nosotros adentrar estas visiones que Rafael Lara Martínez nos ha propuesto y que caen muy bien en lo que en la Universidad de El Salvador estamos comenzando, que le llamamos los diálogos sobre la descolonialidad. En una conferencia pasada en la que estuvo Rafael Lara Martínez con nosotros, asentó y profundizó una crítica que no se ha dado en esta trayectoria de la descolonialidad que parece va generando mucha fuerza en América Latina y por eso al inicio le llamaba un pensamiento de avanzada de Rafael. Está criticando los principios de la descolonialidad porque en el sentido de que no puede haber descolonialidad precisamente si no descolonizamos de términos y principios este nuevo saber que nos está proponiendo, ¿verdad? Tratar de finalmente quitarnos ese velo que se nos ha impuesto en la cultura hegemónica sobre lo que significa un país o una nación o una cultura que viva su plena libertad y su plena visión
independiente. Desde hace 200 años no contamos con una independencia de pensamiento, de cultura, de educación, y ese es el reto. La descolonialidad nos propone eso, pero Rafael nos dice, caminemos paso a paso. Para descolonizar necesitamos primero descolonizar la colonización instalada. Muchas gracias por la atención. Gracias, Ricardo. Ahora, Rafael, por favor, tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias a Nelson por la publicación del libro y a Ricardo por los comentarios que acaba de hacer y por la introducción que hizo, ¿no? A quien estaba dirigido el libro, ¿no? Porque Ricardo Humano fue una persona muy importante, un amigo y también muy abierto a hacer un diálogo con la oposición. Yo comienzo, mira, comienzo con una cita que está allí mismo en el libro. Como cascabel de oro resuena mi canto, busco a los cuscatecas, mis grandes, esparzo como jade sus palabras. Recuerdo ya en verdad a quienes pasaron a establecer el agua, el monte, la ciudad, cual si fuera agua. Bueno, les dije cuál es el problema, ya lo dijo Ricardo, el problema es que se habla de una filosofía latinoamericana, pero esa filosofía latinoamericana no tiene una filación, un filos, con el saber, con el sofos ancestral. No hay en casi todas las universidades clases sobre las raíces lingüísticas, filosóficas de nuestro propio territorio. Entonces, el libro, ya lo dijo Nelson, tiene 2 ensayos, Aquino Nononte y una pastorela náhuatl, y cada uno tiene 2 suplementos, además de un diálogo, es decir, un contrapunto casi pictórico y poético, ¿no? con Ricardo Humano. El primer suplemento se llama Interludio Rockero Cristiano y el segundo es Venado, Natividad y Muerte. Bueno, entonces esto es que los 2 ensayos tratan de figuras míticas del panteón salvadoreño. El primero, que es de Aquino, nos plantea una paradoja. Ya habló Ricardo de eso, cómo hay política sin logos, política sin lengua y lengua sin política, que son los 2 pilares aristotélicos, también lo mencionó Ricardo, ¿no? Anteriormente, del ser humano. Entonces, podemos ver cómo la fundación del indigenismo en El Salvador, que viene desde la independencia, o si quieren otra fecha clave, 1882, la ley de expropiación de ejidos y el auge de la literatura nacional, no transcriben las lenguas indígenas. Incluso antes del 32, yo situaría el 82, ¿no? Y ahí tenemos a Francisco Gavidia, Rubén Darío, José Martí, incluso en Guatemala. Entonces, a este problema, lo que planteo es establecer un diálogo entonces entre 2 facetas, también aristotélicas, de la historia y la poética. Aristóteles lo define como lo singular y lo general. Si quieren que explique, luego me preguntan, ¿verdad? O pueden dejar las preguntas también en Facebook y yo respondo posteriormente. Entonces, ¿cuál es el problema de la historia? Es que explica todo en términos económicos, sociopolíticos, pero no le da la voz al sujeto histórico, al agente histórico. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos con Aquino. Aquino es un testimonio tardío de un nonoalca mudo. Nononti es una de las etimologías más autorizadas para nonoalca y significa mudo porque cambiaron de lengua. Entonces, el testimonio de Aquino está transcrito por el enemigo 60 años después. Imaginémonos ahora que para saber lo que dice Janet, tengo que esperar 60 años y quien lo va a transcribir va a ser una persona que la degrada. Y eso es Ceballos, ¿verdad? Y todo el mundo lo recita sin cita. Entonces, esto nos plantea un problema, ¿verdad? Porque hay una historia sin logos, sin episteme indígena. Y yo lo que estoy planteando es la búsqueda de una mitopoética, es decir, de una voz
o si quieren, en términos de León Portilla, sería la visión de los vencidos. Un diálogo de los opuestos, ¿no? Entre el amanecer y el atardecer, entre la historia y la poética. Mire, Aquino, el levantamiento de Aquino fue en 1833. Ceballos no va a Santiago Nonualco, sino él va a San Vicente en 1870 y pico. Y el libro lo publica en 1891. Entonces, para realmente entender a Ceballos, que es la fuente original sobre Aquino, tenemos que leer todo el texto. Lo primero es que Ceballos no entiende la historia como nosotros la entendemos. La historia no es una cronología, sino es una espaciología. Es decir, que él hace un viaje por distintos pueblos del Salvador y en cada lugar, es decir, el Dasein, que sería un término heideggeriano clásico, el estar en el lugar, el tiempo se levanta en el espacio. Y no solo en el espacio, sino se levanta también, es otro término heideggeriano, el Mitsein, el estar con. ¿Con quién? Entonces, en ese sentido, él nos plantea una paradoja. Yo voy a hablar de Aquino, dice Ceballos, desde San Vicente, con los enemigos de Aquino. Yo no estoy, ¿verdad? No estoy en Santiago Nonualco, ni estoy con los que respaldaron a Aquino, sino estoy con sus enemigos. Y lo que cree Aquino es una superstición. Y superstición significa, etimológicamente, el superestare, lo que está de sobra. Y eso es lo que la historia elimina, porque no le da la voz al indígena. Entonces nos plantea una triple paradoja. Primero en el tiempo. 1833. Para entender 1833, tengo que remontarme a 1875, 1891. Imaginémonos ahora, para entender un periódico crítico del Salvador, digamos El Faro, tengo que esperar 60 años y son sus enemigos lo que me van a decir lo que este periódico dice sobre el presente. Es decir, el testimonio son 60 años después. Luego, no es en el lugar, no es de Santiago Nonualco, aunque él está planteando que la historia se escribe en el lugar, sino entonces es de San Vicente que yo hablo de Santiago. Y luego, el tercer desfase es social. Es el ladino quien habla del indígena. Digámoslo, en términos, está Janet aquí, la mujer. En su preñez no tiene el derecho de hablar. Soy yo únicamente hombre ginecólogo que puede hablar de su experiencia. ¿Verdad? Entonces, una triple paradoja en el espacio, tiempo, persona. ¿Verdad? Y todas las creencias ajenas son falsas. Nos plantea también un problema Ricardo habló de la epistemología, yo lo planteo en términos náhuatl. Saber es mati, conocer es ishmati, un saber ocular, y creer es yulmati, un saber cordial. Entonces, puede ser que la ciencia sepa mucho, la ciencia sabe, pero desconoce y no cree lo que dice. Entonces nos plantea ese problema, ¿verdad? Y leyendo al mismo Ceballos, yo rescato lo que él llama las supersticiones, que dicen lo que está de sobra. Primero, lo más obvio es dónde se refugia Aquino, que es en la cueva del Tacuacín, y que son las cuevas. En la mitología clásica son las aberturas del cuerpo humano, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el ombligo, y las otras no los menciono porque son menores de edad, ¿verdad? Entonces, la cueva son las aberturas de la tierra, y el Tacuatzin es, en la mitología, al menos mexica, era el Prometeo americano, quien le concede el fuego a los seres humanos con su cola. Entonces ya nos plantea también allí Ricardo habló, el territorio es una geografía, un geógrafos es una escritura de la tierra, donde los lugares están escritos por el paso de los ancestros,
¿verdad? Y la fauna y la flora es simbólica, los animales, porque también, así como hay yo podría decir, el tacuacín es nuestro compatriota, hay un Cosca tacuacín, lo mismo como hay un Cosca chapulín, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que lleva? Ceballos lo dice muy claramente, la relación de los vencidos contrarresta los principios de la ciencia. Estas supersticiones tenemos que eliminarlas. Así como la cueva, como el tacuacín, hay otras. Las fases de la luna, Metzti, y las fases de la luna, como ustedes saben, la luna está ligada al mes, a las mareas, a la menstruación, a la agricultura, es decir, a la producción y a la reproducción humana. Entonces la luna es el modo de producción y de reproducción natural y humano. Y ahí está claro que en otros textos sobre Aquino, que Aquino veía a la luna, y la luna que dice entonces sería la omnipresencia de la mujer durante toda su gesta. Luego, también está la señora de las aguas en el lago, y las algas, el azufre, donde se reunían, dicen, los patronos para acumular sus riquezas y hacer orgías, es decir, para ejercer su derecho de pernada, ¿verdad? Está también la presencia del huis, es decir, los pájaros. El huis anuncia la salida del sol. Entonces, habría que estudiar el simbolismo de la fauna y la flora en cada lugar del Salvador. Luego, habla de los cometas, de como pasos de estrellas en Malagüero, del inicio del Xupan, el 3 de mayo, es decir, la estación de la estación de las lluvias, los cerros sagrados, y como en las cuevas Aquino guarda un tesoro, como si él fuera el Xulut, y el Xulut, que lo voy a mencionar después, no solo es el niño, sino era Venus vespertino, porque ustedes saben, en la mitología clásica mesoamericana, Venus era una dualidad. En la mañana era Neshtamalani y en la tarde era Xulut. Y el Xulut es quien conduce el sol al inframundo. Entonces, esto que dice Ceballos, esto se llama ignorancia popular. La ignorancia popular es reconocer la correlación, y en esto la luna sería la clave, ¿no? La correlación entre el cuerpo humano, el mundo y el cosmos, ¿verdad? En suplemento de este ensayo, pongo cómo Roque Dalton restituye a Aquino. Y Roque Dalton, por supuesto, que cita a Ceballos. Muy bien, lo recita sin cita, ¿no? Porque como ustedes saben, Historias Prohibidas, incluso Ventana sobre el Rostro, son, la literatura es una literatura, una letra, ¿no? No hay archivos primarios. Roque Dalton, más que marxista, y ahí podríamos organizar otro debate, es un católico, que así sería un anticipo de la teología de la liberación, ¿verdad? Donde él hace que Marx comulgue. Y cuando habla de Aquino, los términos son hostias, martirio, resurrección, sacrificio, ¿verdad? Esos no son términos para mí marxistas, ¿no? Son términos puramente católicos que centran la identidad indígena en un cristomarxismo. Pero tenemos también que, si vamos a establecer un diálogo entre el marxismo y el cristianismo, tenemos que ver que también hay términos indígenas. Creo que el año pasado, con Janet, hicimos una plática sobre el Gespenst marxista y cómo hay un término náhuatl que es el cúscul, que es relacionado al dinero. Entonces, ¿cómo se pueden establecer correlaciones entre cristianismo, marxismo y filosofía náhuatl? Pero toda la filosofía indígena se ha dejado de lado. Entonces, mi exigencia sería, tenemos que incorporar las filosofías ancestrales a la academia salvadoreña. En el 2022 todavía no hay un libro sobre las mitopoéticas de las lenguas indígenas en El Salvador. Y ese sería nuestro desafío. Bueno, el segundo ensayo es
como dije, la pastorela náhuatl, y viene acompañado de otro suplemento que es el venado, natividad y muerte. Esto lo tomo de Adolfo Herrera Vega, a quien actualmente muchos critican por no haber denunciado el 32, pero sorprendentemente, quien le dio el Premio Nacional de Cultura, o le dio un premio, ¿no? Más bien de literatura, fue Pedro Jofré Rivas, el poeta del 32 en 1960. Entonces vemos la disparidad entre lo que nosotros pensamos del pasado y lo que el pasado pensaba de sí mismo, ¿verdad? Y él es el que transcribe, ¿no? Él nos plantea a través de las danzas, de la transcripción de danzas, que la historia no solo es un libro, no solo es la historia de los historiadores, sino también hay una tradición oral, hay música, hay danza, hay artesanía. Pensemos también en los términos texto, textil. El textil es un texto. Mire, escribir e inscribir. No hay sociedades que no inscriban, por tanto no hay sociedades sin escritura. Y entonces aquí quienes solicitan un doctorado honoris causa son los historiantes, no solo los historiadores. Los historiantes están haciendo historia. También las señoras que que están tejiendo, están haciendo textiles, ¿verdad? O las que hacen artesanías. Pero, ¿qué sucede con todas estas danzas y esta tradición oral? Es que el canon literario salvadoreño, y Ricardo mencionó, por 200 años, es un canon literario monolingüe. No hay lenguas indígenas incorporadas. Adolfo Herrera Vega plantea un problema muy interesante sobre 1932, es que se prohíbe la danza de los moros y los cristianos. Es decir, que moros y cristianos se percibe como una conquista o como una reconquista cíclica, ¿verdad? Donde el 32 no es una simple matanza, sino es una nueva conquista. Y lo interesante, entonces, para el 32 que plantea Herrera Vega es que tenemos ahora archivos de Moscú, pero no tenemos archivos de Izalco. Es decir, ideológicamente, San Salvador está más cerca de Moscú que de Izalco. ¿Dónde están los manifiestos en lengua náhuatl? Así como ya mencioné antes, no hay manifiestos en lengua náhuatl, ni en lengua popular, en lengua coloquial de Aquino, ¿verdad? Esta danza, la pastorela, plantea la Sagrada Familia, ¿no? Porque es un viaje, ¿no? de las pastoras, sobre todo mujeres, por eso son pastoras, a hacer una reverencia a la Sagrada Familia. Y ligado a esto está la danza del venado como símbolo sacrificial, es decir, la unión de los contrarios, el nacimiento y la muerte. Entonces vamos al nacimiento primero. La Sagrada Familia, que va a estar compuesta de San José, la Virgen y el niño. Lo interesante son los nombres que reciben. ¿Quién es la Virgen? Tunatzin, nuestra madre. Pero es el mismo nombre que se le da a la luna. Por eso estamos haciendo esta conferencia este 12 de diciembre. Estamos haciendo honor no solo a nuestra madre, a la Virgen, sino a la luna. Y ya mencionamos con Aquino la importancia de la luna. Luna, marea, menstruación, incluso en la lengua antigua, menstruar se decía lunear. Menstruo se dice luneo. Y no nacemos a los 9 meses, nacemos al año lunar, ¿verdad? Y uno de los nombres de San José es Tutecu. Y Tutecu es nuestro padre, ¿verdad? El sol, San José. Y Xulut es el niño. Ahora se toma como niño, pero clásicamente también Xulut era Venus vespertino. Ya les dije, el Venus era una dualidad, porque el Venus matutina era Nishtamalane, la Nishtamalera, todavía se usa este término, pero hemos olvidado el Venus vespertino, que era Xulut, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa unión, ¿no? Y luego con el venado, ¿no? Que va a ser la víctima sacrificial, tenemos la relación, la dualidad, la unión de los contrastes entre el nacimiento y la muerte.
o si quieren, el sol en su amanecer y en su atardecer, así como Venus en su amanecer y en su atardecer. Entonces, luego de 200 años de exclusión de las lenguas, 1821, 2022, yo lo que abogo es, al menos si no podemos restituir, no podemos restituir las tierras ancestrales, que esa sería el ideal político, ¿no? Porque ya vimos que las tierras es el geógrafos, la escritura de la tierra, al menos tenemos que implementar el estudio de sus filosofías y su visión de mundo. Si tengo todavía tiempo, les digo, creo que sí, que hay tiempo, en Adolfo, en Herrera Vega, hay otros elementos también, chispazos, para hacer una mitopoética náhuatl. Y todavía nos faltan las otras lenguas, el xinca, el chortí, el pocomán, el lenca, el cacaopera. Primero, por supuesto, el muy conocido, el nahualismo, el nahual ligado a la psique personal. La pérdida del túnel, también el túnel, el nahual, que podrían ligarse también a la filosofía occidental, a los tres términos freudianos del superego, el ego y el id, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y luego el tecomate o el chuntecumat, el tecomate, que es no solo una fruta, sino también evoca la cabeza y el vientre materno, y de ahí se esparcen las semillas, ¿no? Y del tecomate nacen las divinidades más reconocidas, divinidades de la lluvia, más importante que el Tlaloc mexica en la tradición náhuatl salvadoreña serían los tepehuas, que es la dispersión, ¿no? La dispersión de los salvadoreños podría tomarse ahora como imagen, ¿no? Y ese es el Tzuntecumat, la punta del tecomate, la cabeza del tecomate. Luego también habla la Cuyancúat, que refiere a esta abolición de las tierras indígenas, que no data del 32, sino la otra fecha clave que hablé 1882. Luego está también la culebra, la zumbadora, como una lucha entre el ser humano y entre la naturaleza y la cultura, entre el ser humano y lo natural. Está también, habla también del Sisimite, como la barranca del Sisimite. En algunos textos chortís, el Sisimite se relaciona a la ciguanaba, porque en las tradiciones indígenas la mayoría de las divinidades o de los entes míticos eran duales, ¿no? Ni buenos ni malos, sino buenos y malos. Entonces, masculinos y femeninos. Bueno, el Sisimite, como el espíritu, la quebrada del español también habla. Ya hablamos de las cuevas, también las quebradas tienen un sentido simbólico, y la quebrada del español es el maltrato de los hacendados. Entonces, todos estos que se llaman mitos son realidades, ¿no? Son realidades, son maneras simbólicas de expresar una opresión social. Luego también la serpiente encantada como un respeto a la tierra. En fin, ¿verdad? Para terminar, nada más les quería leer un par de textos sobre de estas danzas, ¿verdad? El primero, que es la página 108, ¿verdad? Se los voy a leer para que vean cómo, mira, para que vean el castellano que usaban ellos. Mire, mañana lo voy pastoras, antes que lo pegue el día, lo llevo mi canasto, el frutita de este día. Es decir, que allí podemos ver cómo el castellano, ¿no?, era completamente distinto. Mañana lo voy pastoras, mañana me voy pastoras. Antes lo pega el día, porque están adaptando el castellano canasto, pero no el canasto ya es ¿no?, género, ¿verdad? Entonces, eso también lo están traduciendo. Y luego
dije el otro es el otro verso, es Nesital Nequisa. No, Perdón. no te oímos, Rafael. Te estás congelando. Rafael, te congelaste. El internet se congeló. Vamos a comentar mientras regresa. ¿Ya, Rafa? Ya, bien. Estaba leyendo, les leí 2 textos, ¿no? Se me congelé. No sé si oyeron el Segundo primero. texto no lo oímos para nada. Bueno, ok. El primer texto era para darles una idea de cómo, del castellano que usaban en estos textos. Que claro que la pastorela es una manera tratan de evangelizar a los indígenas, ¿no? Es un texto que va hacia la evangelización. El segundo es que me da la correlación directa entre la luna y entre la luna y la Virgen. Y dice, Nesital, Nequitza, Yahweh, Kisa, Tunatsin, Paltihuital, Ninguiyu, y Cuneo, Tunatsin, que lo traduzco como la estrella ahí sale, sale nuestra madre, lo vemos su vástago, su hijo de nuestra madre. Lo traduje literalmente. Es una traducción semiliteral, ¿verdad? Entonces ahí está entre la luna que sale y nuestra madre, la Virgen. Entonces en ese, ¿verdad? Es muy clara la correlación. Y luego, en la misma Navidad, se establece esa correlación que dije entre la madre, el niño y el venado. Y del venado se dice, siervo hermoso, que mis uñas no, a mis uñas no te debéis escapar. Cerro arriba, cerro abajo, por más que quieras volar, he de comerte tajo a tajo. ¿Qué es lo interesante de esto? Entonces, es decir, lo que comemos es nuestra víctima sacrificial. Entonces, el sacrificio no es un martirio de las personas, sino sea el animal o la planta, el vegetal que vamos a ingerir a la hora, en los 3 tiempos de comida, ¿verdad? Bueno, Entonces nos da otra visión del sacrificio, ¿no? Incluso aquí, no la puse, pero la descubrí después, aquí en Dijon, en el museo, hay una pintura cristiana donde está Cristo y al centro, en la última cena, está el Cordero. ¿A quiénes nos vamos a comer? Al Cristo mismo, es decir, al Cordero de Dios. Es decir, aquí sería el venado, como representante de la comida. No, ahí está ahí está la transferencia y cómo el cristianismo transfiere a lo que ya existía, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, lo que me interesa era hacer correlaciones y por eso lo que estoy tratando es de hacer no tenemos que, si vamos a hablar de descolonización, y tenemos que hablar de la visión indígena del mundo, ya que yo no tengo la autoridad suficiente para concederle las tierras comunales a los indígenas, que no se las expropiaron los españoles, sino los países independientes por la ley de expropiación de ejidos. Pero al mismo tiempo, el auge de la literatura nacional les expropió la lengua. Entonces, como literatos, como escritores, tenemos al menos la misión de recuperar la lengua y recuperar estas filosofías ancestrales y hacer un diálogo, ¿no? con el occidente. Bien, esa sería un poco la tónica, ¿no? del libro, ¿no? Ahora pues léanlo y podemos hacer otra presentación con estudiantes ¿no? en enero, febrero, ¿verdad? En la Don Bosco, en la UES o en cualquier otra universidad. Y cualquier pregunta, pues quedo abierto, ¿no?
Hay varios resolverlo. comentarios, Rafael. Entre Bien, ellos, ahorita están diciendo que si por favor puedes hablar un poquito más sobre la relación de la luna y la Virgen y la de luna, San José con Tutecu y quién es Tuteco y el sacrificio. bueno, mire, bueno, por ejemplo, mira, la cuestión de, voy a comenzar con el sacrificio. Ahí hay tres preguntas, ¿no? La Virgen, San José y el sacrificio. Bueno, sacrificio literalmente o etimológicamente significa sacrum facere, hacer lo sagrado. ¿Y cómo se hace lo sagrado? A través de una muerte sacrificial. Entonces, ¿cuál es la muerte sacrificial? El sacrificio es cotidiano. Para comer hay que matar. Porque, bueno, la visión clásica es los mexicas, ¿no? Llegan los españoles y los mexicas sacrificaban, ¿verdad? Y si vamos a una comparación muy sencilla, miren, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas personas murieron en la guerra? ¿Y cuántas personas sacrificaron los mexicas? Los mexicas duraron menos de 200 años, pero en 200, los sacrificios humanos durante los mexicas fueron más o menos de 10.000 personas, pongámoslo 10.000 por 200 años. En la Segunda Guerra Mundial, en 4 años, se sacrificaron, es decir, se mataron 10 veces más, si no 100 veces más que los mexicas en 200 años. Entonces, ¿qué ha sido el progreso tecnológico? Pues una muerte sacrificial que no le llamamos así, en nombre del nacionalismo. Y que el sacrificio en ese sentido está ligado a la comida, porque comer, para desarrollar la cultura hay que destruir la naturaleza, y la naturaleza es un ente vivo en la percepción indígena. Entonces, vamos a sembrar, tengo que destruir lo natural para crear lo cultural. Eso sería el sacrificio, en un sentido antiguo, ¿no? Ancestral del término. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, no estoy entendiendo únicamente el sacrificio, ¿verdad? Sino, mira, yo ahorita estoy sacrificando, estoy ingiriendo un té, es decir, estoy ingiriendo la energía del H2O y del té, de las hojas que puse para vivir. Estoy sacrificando algo y esto se está incorporando a mi organismo. Esa sería una visión, ¿verdad? Aquí Bien, ahora, el agüero, Tutecu y Tunatsin. Es nuestra madre, ya dije, la luna está correlacionada y está correlacionada a las mareas y a la menstruación. Incluso en castellano, mensual y menstruación tienen la misma etimología. Entonces, dije, menstruar en la lengua clásica, náhuatl, se dice luneo. Lunear, existe el verbo lunear. Menstruo. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos, además, hablé de las cuevas. Venimos de una cueva. De la cueva, porque dije que el cuerpo es el lugar de las 7 cuevas. Venimos de una cueva y salimos de una cueva y regresaremos a una cueva, a menos que nuestras cenizas se esparzan por el mundo. Entonces, el Tunatsin es la regente de la producción y la reproducción humana, porque ella nos está dando, es decir, la Virgen, la tierra, la producción o la reproducción, que es el, ¿no? ¿no? Puedo poner re en paréntesis, nos está dando la pauta cuándo vamos a sembrar, cuándo nos vamos a reproducir para recrear la especie. Y eso está incluso ligado a la palabra cosca, porque se traduce Cuscatlan o Coscatlan únicamente. Cosca, Coscat, Cuscat es también niño. Entonces la luna está ligada a la luna está ligada a la preñez, pero la preñez no solo de la mujer, sino de la tierra misma que nos entrega su
su sangre echa fruto. ¿Me explico? Entonces ahí podemos ligar sacrificio y luna. La sangre de la tierra se vuelve fruto. El fruto se lo comen los animales. Y nosotros, seres humanos, nos comemos los animales y los frutos. Es decir, la reencarnación de la sangre de la tierra en fruto o en animal. Esa sería una visión, ¿no? Bueno, mira, Rafael, nada más quería, como el tiempo apremia, quería agradecer a las personas que están en línea y darles la palabra un poco. Connie Elías, López Velasco, Inés Melara, Metzi Weiss, habla que contenta de que se ha hablado Ricardo Aguilar. Está en Amazon el libro, así es que por favor lo vuelven a redefinir. Y también, ¿sabes qué? Nelson, preguntan cuál es el teléfono de la editorial Don Bosco, así es que tenlo, por favor, para que lo podamos... Sí, lo mejor sería escribirlo. Sí, sí. Sí, Bien. escríbelo ahí como respuesta en Facebook, porque la gente quiere saber y poder llamar, ¿ok? Mario Ansora, Rafael Rodríguez, Patricia Badal, Jorge Molina, Paulino Espinosa, Sofía Alcaine, Hugo Martínez Acuña. El libro, volvemos a repetirlo, se llama Indigenismo Salvadoreño y está publicado por la Universidad Don Bosco y está disponible en Cuscatlán, dijiste tú, en la universidad, está en Antiguo Cuscatlán. Di por favor, Nelson, ¿dónde está disponible? Sí, bueno, muchas gracias a Rafael por la presentación, a Ricardo también por el excelente análisis y a Janet por habernos invitado y por haber coordinado todo esto. Muchas gracias a ustedes también que nos están viendo a través del Facebook Live. Bueno, primero el teléfono ya lo vamos a poner ahí en el Facebook Live, 2527-2320. Ya lo vamos a poner para que lo tengan ahí de forma visual. Y el libro, si ustedes están en San Salvador, se puede encontrar en varios lugares. Está un lugar muy bonito que se llama La Biblioteca en la Plaza Soma. Lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar en librerías Roxil. Y acá en la Universidad Don Bosco, en Antiguo Cuscatlán y en Soyapango. Entonces pueden acercarse a nosotros o mandarme un correo a editorial@udb.edu.sb, que esa información también ya estará ahí en el Facebook Live. Gracias. Ricardo Funes nos dice, saludos y gracias por organizar esta actividad. Que se necesita un debate sobre la necesidad de la transformación nacional, la voz de los pueblos náhuatl, lenca, huinaca, cacahuira, zinca, pocomán, de escucharse y vitalizar sus visiones, comunidades indígenas de Panchimalco, sin más indigenismo. Tepas Lapa, Alejandro Tepas Lapa. También Ricardo Funes nos dice saludos a Rafael aquí desde Cuanaxia y Ridente. Superar el discurso indigenista de izquierda y de derecha, ambidiestra, dice. Así que están comentando sobre tus comentarios también, Rafael. Bien. Jorge Molina dice excelente trabajo. David Fosnosh también. Metzi siempre habla de la muerte y de la luna. Susana Flores, saludos Rafael, escribe Humberto Flores de la Universidad Don Bosco. Y luego son comentarios como el de Tapaslapa, que dice un pueblo sin su lengua en la expresión oral escrita es sordo y mudo en su cultura. Y por consecuencia es un extranjero en su propia tierra. Escritos estrellados también está con nosotros, Bucio Borja. Me parece que, entre comillas, el rescate de las lenguas y las epistemologías náhuatl es un proyecto primordial para la nación salvadoreña y probablemente una zona regional más amplia. Sin embargo, anticipo problemas que también deben ser enfrentados.
el tiempo y la memoria como actores que distorsionan del tiempo y la memoria de los vencidos y los vencedores y de sus hijos, así como el acercamiento a las epistemias auténticas pipiles y no indigenistas nostálgicas o pretenciosas para no descender en el fenómeno de la nueva era de Carlos Castañeda, dice. Así que Metzi Weiss dice, ya hablamos de eso, y Paulino Espinosa, ¿por qué no hacer una cátedra interuniversitaria para propiciar una dinámica de descolonizadora de sus enseñanzas en estos temas? Yo recibí con usted una materia sobre espiritualidad indígena en la maestría de teología, muy importante. Así que para regresar un poco a eso, Rafael, ¿verdad? Hay una necesidad. Orani Robles, Rosales Cruz, pero por lo menos la gente quiere organizar un foro serio de líderes intelectuales pipiles locales para dar a especialistas indigenistas y discutir una metodología para rescatar las epistemologías civiles indígenas, pipiles indígenas. Así que, y finalmente, Inés Melara dice, me gustaría un foro donde haya representación de los pueblos originarios, sobre todo las personas que están luchando para salvar la única lengua que sobrevive. En el mismo asunto me gustaría preguntar, ¿por qué a algunos nahuablantes no les gusta que les llamen pipiles y además para ellos la simple palabra no significa de la misma manera lo que significa para los historiadores? ¿Verdad? Pues ¿Y Rafael, algo al respecto? dirían, mira, creo que en El Salvador, por ejemplo, no hay una academia de las lenguas indígenas. En Guatemala existe. En Guatemala existe una academia de las lenguas mayas. En El Salvador no hay una academia de las lenguas indígenas salvadoreñas. Hay una academia de la lengua, pero no pero se está concentrada más que todo en el castellano. Entonces, un paso, digamos, a nivel académico sería reconocer las lenguas indígenas y ahí invitar no solo a académicos, sino también como dije, los historiantes. Los historiadores necesitan reconocer a los historiantes, así como nosotros lingüistas tenemos que reconocer a los nahuablantes y a los también, aunque lenca no se hable, pero hay una tradición lenca muy importante que es todo el oriente del país. Eso sería una academia salvadoreña de las lenguas indígenas que propicie este diálogo. ¿Verdad? Quisiéramos seguir más, pero ya el tiempo apremia, ya nos hemos pasado 15 minutos. Quería entonces pasarle la palabra primero a Nelson, algunos comentarios de cierre. Muchas gracias. Sí, quizás de las preguntas y los comentarios que hiciste, Janet, es importante entender que no solo se trata de lingüistas como Rafael, sino que también nosotros de apropiarnos y de identificarnos nosotros con lo nuestro. Porque si simplemente estamos esperando de que haya especialistas, digamos, en el asunto y simplemente dejarlo así, pues vamos a seguir pensando que en El Salvador solo es mundo maya y excluyendo a los lencas, cacahuiras y todo lo demás. Entonces, porque eso es solo lo que nos vende la mayoría, ¿no? El mundo maya, vamos a ver a los inditos, ¿no? Entonces, cuestiones así, si nosotros nos apropiamos y decimos lo que les decía al inicio, ¿no? De esto, de que somos todos una mezcla y que parte de nosotros es esta identificación con el mundo indígena. Y eso es lo que hacemos también nosotros acá, lo que proponemos como editorial de la Universidad de Don Bosco, publicando libros como este, por ejemplo. Entonces, mi palabra de cierre es simplemente eso, de que no esperar nada más que los especialistas nos digan algo, sino que también nosotros, como yo, me identifico con mis raíces. Excelente comentario, absolutamente. Adelante, Ricardo.
Creo que es muy importante, a la luz de los acontecimientos y las transformaciones que está viviendo El Salvador, profundizar sobre todo en la ley de pueblos originarios. Si en rango constitucional podemos integrar estas visiones que nos ha planteado Rafael de reconocimiento de la lengua, de la cultura y profundizarla, sería un aspecto de reconocimiento del Estado salvadoreño hacia la existencia de los pueblos originarios. Y por otro lado, es necesario que las universidades abramos el espectro académico, el espectro de ciencia y de investigación con una visión de las filosofías ancestrales. Por ejemplo, el tema de cómo integrarnos a investigaciones científicas en el territorio a partir de una visión de armonizar los sujetos sociales dinámicos en la naturaleza y no cómo irnos a apropiar de la naturaleza. Es decir, cómo relacionarnos desde la ciencia y desde la cultura con una manera armónica con el entorno humano y el entorno natural. Ahora adelante, Rafael. Bueno, pues yo ya creo que hablé bastante. Yo nada más quiero agradecerles primero, bueno, por supuesto a la editorial de la Universidad Don Bosco, que siempre me ha permitido difundir mis investigaciones, en particular a Nelson López, ¿no? A, pero a la universidad en general. Luego, Ricardo, por el diálogo, ¿no? A ti también, ¿verdad? Y que quedo abierto para cualquier intervención y podemos presentar el libro de manera ya más, ¿no? Más continua. Podríamos hacer un pequeño seminario o presentarlo con estudiantes de manera interactiva el próximo año en cualquier universidad, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias por la edición, los comentarios y la crítica también, porque pues, como se sabe, nadie es perfecto, ¿no? ¿Verdad? Pero estoy tratando de hacer algo, ¿no? De contribuir a dar un giro en la identidad nacional que, como dije, el canon literario monolingüe tiene que aceptar y hacer un diálogo con las distintas lenguas indígenas. Indudablemente, yo creo que esas son las palabras sabias. Tenemos que aceptar nuestra identidad, saber incorporarla, buscarla, y tenemos a este libro como uno de los pilares que nos pueden ayudar a cuestionar nuestra manera que hemos estado viendo nuestra historia de los pueblos originarios, indigenismo salvadoreño de Rafael Lara Martínez, bajo la editorial de la Universidad de Don Bosco. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, a Rafael por haberlo escrito, también las palabras y su prefacio que nos hizo Ricardo Martínez, además de hacer este comentario y esta expresión de su manera de sistematizar el análisis, y por supuesto a la Universidad de Don Bosco. Y esperamos seguir en estos temas y agradecerle a Rafael porque nos da unas luces, pero también nos pone retos a cómo hemos visto nuestra realidad y cómo tenemos que revisar nuestras concepciones para poder aceptar, como dice Nelson, nuestra propia cultura e identidad raíces, que tenemos 3 raíces: la indígena, la afrodescendiente y la española. Muchísimas gracias, y europea, por decirlo en todo sentido. Muchísimas gracias a todos y deseándoles un buen día y adelante aprendiendo todos juntos. Muy buenos días. Adiós.